Ahora en directo Marca Valencia, Los Sabios Granotas. Venga, 2:06 de la tarde. Vamos ya a meternos de lleno. Ya hemos hablado al principio del programa con Noel Rodilla, que nos ha contado un poco la última hora. Sobre todo hemos hablado de el tema de Carlos Álvarez. Ahora luego lo plantearemos. Pero bueno, tampoco hay una gran novedad, como decíamos al principio. Y lo que sí que ya va pidiendo paso en clave de Granota es la Copa del Rey. Vamos a arrancar por ahí y luego ya iremos mirando hacia el futuro de esta temporada 25-26, que viene, por ejemplo, de ese partido en Mallorca, que pudo ser mejor. Esa es la verdad. Hola, Carlos Ayats, buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Hola, Ismael Ledesma, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Ismael Algarra. Hola, muy buenas, chicos. Venga, arranco contigo, Algarra. Empezamos con la Copa. ¿Cuánto cuenta la Copa este año? ¿Cuánto crees que debe apostar el equipo? En definitiva, ¿a qué te huele lo de Orihuela para arrancar un poquito con esta semana deportiva para el Levante? A ver, yo de la Copa siempre digo lo mismo. A ver, a mí la Copa no me sobra, pero no me sobra porque creo que es, y ahí va la obviedad clásica, es una oportunidad para los que están contando con menos minutos. Yo cruzo los dedos para que no se lesione absolutamente nadie. Y a mí me gustaría ver algún producto de la cantera, algún jugador del Atlético Levante, aunque según me habían comentado esta mañana, hoy no ha entrenado ningún jugador del Atlético Levante. Yo creo que todos los equipos de primera división van a echar mano de jugadores de la cantera y a mí, pues sinceramente, a mí me dolería no ver, pues por ejemplo, a Nacho Pérez, que es sin duda el gran proyecto de lateral derecho que tiene el club. Pues a mí, pues partidos como el de este jueves, pues es momento pues para demostrar verdaderamente si tú apuestas. Digo el caso de Nacho, como podría decir otro jugador, pero sobre todo creo que es un momento, como hacen otros clubes, para dar oportunidades a tus chavales de la cantera. ¿Esa puede ser la idea buena para la Copa, Ledesma? Aquello de invertir para ir recogiendo un poco lo sembrado, más allá de la propia competición. Sí. Yo en anteriores temporadas, tanto cuando el Levante estaba en segunda como cuando estaba en primera, yo esto que se dice muchas veces, no, la Copa no me interesa nada, o yo tiraría la Copa. Yo siempre he dicho que no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que al final las sensaciones y el espíritu competitivo y los buenos resultados en un sitio te ayudan para mantener el nivel competitivo en otro. Entonces, yo siempre he pensado que a por la Copa hay que ir, ahora bien, hay que ir con los jugadores menos habituales, eso es evidente, ¿no? O con algunos de los jugadores menos habituales, pero no creo que haya que desperdiciar la oportunidad de sumar minutos de competición para jugadores que no están contando con tantos minutos. Por eso para mí ese es el foco. Para mí el foco es, bueno, el Levante estamos viendo que tiene un 11 que puede estar bastante claro, 3 sustituciones que también más o menos jugadores que están entrando en rotación, pero el objetivo de Calero debe ser ampliar la plantilla y que haya cada vez más jugadores con ritmo competitivo y con posibilidades, si entran, de poder sumar al equipo desde el primer momento. Entonces, para eso tiene que servir la Copa, para, por supuesto, dar también algo de confianza a la gente joven, pero para intentar sumar algunos efectivos que no estás teniendo. Entonces, en ese sentido, además, pues bueno, teniendo en cuenta que ya eres un equipo de primera división, que, en fin, también es un derbi de la Comunidad Valenciana, no sé, yo creo que sí que el Levante debería proponerse llegar lo más lejos posible en la Copa, también por la situación económica, quién sabe si más adelante puedes acabar teniendo también pues alguna buena entrada contra algún rival de los grandes y tal, pero por supuesto priorizando que en la Copa los minutos tienen que sumarlos en la medida de lo posible, igual no los 11 porque no se puede, porque puedes incurrir en la alineación de vida, pero es igual con 5 o 6 de esos jugadores menos habituales, a ver qué demuestran y a ver si puedes también captarlos para la Liga, que es lo más importante, claro. Carlos, ¿qué esperas del jueves y un poco qué crees que debería un poco hacer también el club, cómo afrontar la Copa? Bueno, pues a mí sí me sobra la Copa, y más en estas circunstancias. Es decir, yo creo que la Copa habitualmente, además, a los clubes del perfil del nuestro, le sobra siempre hasta los cuartos de final. Ya en los cuartos de final ya te flipas, ya empiezas a pensar en semifinales, en que si la Supercopa, que si tal y cual. Pero yo creo que, y este año puede sobrar un poco menos, porque al final sí que es verdad que yo creo que a un partido, a doble partido, este Levante me parece que le puede competir a cualquiera.
Entonces, claro, a la hora de soñar y a la hora de fliparse, pues yo creo que sí que es verdad que este equipo a día de hoy te alimenta más, ¿no? Te da más argumentos para poder llegar a esa situación. Pero la realidad es que el Levante necesita salvarse por encima de todo. Tiene que focalizar. O sea, el año pasado era indiscutible. El año pasado a mí la Copa me sobraba absolutamente. Lo que pasa es que también me parece indigno lo que hizo el Levante en Pontevedra. Sí, el partido se tiró de una manera, yo creo que hasta éticamente cuestionable, ¿no? Pero sí que es verdad que el año pasado para mí me sobraba absolutamente y que luego pues el equipo tuvo el respiro necesario para poder centrarse en la competición de Liga y conseguir un ascenso muy sufrido y muy necesario. Y este año, pues ya te digo, bien, pues se podría, es que encima en las circunstancias en las que vamos ahora, que tienes a medio equipo entre tocado y lesionado, partido en jueves, cuando tienes partido el domingo, y yo vengo insistiendo en que este equipo nos está dejando muy buenas sensaciones y todos pensamos, o bueno, por lo menos yo pienso que es un equipo que creo que aquí hay gente que piensa que vamos a sufrir más de lo que pienso yo, pero yo creo que es un equipo con plantilla y con potencial para no sufrir tanto, pero necesita esas victorias. Es decir, hasta ahora son todo muy buenas sensaciones y muy pocos puntos, con lo cual para mí el partido del domingo es fundamental. Yo quiero ganar al Celta por encima de todo y el partido del jueves a mí me sobra. Es que es la realidad. O sea, lo podemos vender y luego podemos soñar y cuando lleguen cuartos me fliparé como el que más si llegamos a cuartos. Pero a día de hoy a mí la Copa sí me sobra. Voy a pasar página de esto, pero estoy muy de acuerdo contigo porque la sensación que tenemos todos, creo, y digo todos, a veces cuando digo todos digo, habrá gente que no. Pero si tuviésemos seguros que el club o el equipo en general iba a mantener este nivel competitivo que le estamos viendo todo el año, si te dicen, oye, las 38 jornadas el equipo va a ir en esa línea. Yo le pongo mucha fe a la permanencia y además yo estoy un poco contigo, hasta una permanencia más o menos tranquila, no tener que ir hasta última hora, último día. Eso sí lo creo, pero como el fútbol es tan caprichoso, que esto a lo mejor pierdes 3 partidos, uno discute con no sé quién, el entrenador se cruza con no sé qué y cambia todo, pues es verdad que cuando mejor ir ganando los partidos por delante, no vaya a ser que a lo mejor luego no llegues, ¿no? Algarra, que es un poco la lectura que se puede hacer. Sí, porque es que además seguro vamos a tener partidos en los que el equipo va a ser infinitamente mejor que el rival y lo va a perder, y va a haber partidos en los que seas peor que el rival y vas a coger más recompensas, que al final esto es muy impredecible, pero sí que es verdad que en este inicio de liga, exceptuando el partido de Elche, que es obvio que el equipo ni compareció, pues en todos los demás lo que me da tranquilidad, aunque yo sí que soy un puntito más de sufrimiento a lo que traslada Carlos, yo creo que este equipo va a sufrir, debe sufrir y creo que va a sufrir, pero ojalá no sufra tanto como lo que yo pienso, pero sí que me da esa tranquilidad que el equipo compite, que el equipo tiene una propuesta, que el equipo además hasta el final sabes que está en pie. Yo me quedo sobre todo del último encuentro, pues que el equipo después de encajar el empate creyó, lo buscó y lo mereció. Entonces eso me da la sensación de que es un equipo que nunca baja los brazos, que no se le puede reprochar ni un gramo de falta de actitud, como a veces siempre solemos tender. No es que a este equipo le falta actitud, no, a este equipo tendrá sus carencias, que las tiene como los demás de los equipos, pero sobre todo es un equipo que nunca baja los brazos. Entonces, por eso, por esa parte, que es un porcentaje muy importante, estoy tranquilo. Pero sí que es verdad que una cosa son las sensaciones y otra cosa es que al final necesitas ganar. Es que el equipo en casa no ha ganado. Es verdad que está el matiz que el calendario en el Ciutat ha sido complicado, con 4 equipos que juegan en estos momentos competición europea, los 4. Entonces, pues ahí es un hándicap, está claro, pero necesitas pues ratificar esa dualidad, porque el equipo fuera de casa, el equipo tiene 2 dualidades diametralmente opuestas. Tienes la dualidad en casa y fuera, que es evidente, y tienes otra todavía más evidente, que es la historia de las primeras partes y las segundas partes. O sea, el equipo en las primeras partes son números de Champions, porque son números de Champions, no sé si todavía sigue segundo, tercero, o sea, son números de Champions. Segundo, ¿verdad, Carlos? Segundo. Y fuera de casa, y en las segundas partes es equipo de descenso. Entonces, hay que intentar encontrar pues esa palabra tan manida que tantas veces decimos, el equilibrio, tanto el equilibrio en sensaciones / puntos, como en esa dualidad casa-fuera, y en que hasta el 45 hay un Levante y después del 45 es otro, aunque matizo. El otro día, la recta final del partido de Palma para mí fue de lo más positivo, porque al final el equipo siempre está.
Estoy de acuerdo con ese tramo final del partido, pero entonces me subo al tren o me subo un poco a lo que propone Algarra y os pregunto, ¿qué cambios veis? En primer lugar, yo estoy un poco más de acuerdo en la dualidad primera parte segunda, porque yo a este equipo lo quiero ver en casa sin el tipo de equipo que ha vivido. Entonces yo creo que igual por ahí... 4 europeos, Claro, Javi, son 4 europeos. Quizá ese debate lo podemos mantener un tiempo a ver un poco el resto, pero de entre primera y segunda mitad, en el que estoy de acuerdo, Ledesma, voy un poco contigo. ¿Qué cambios le ves tú? ¿O por qué le pasa, crees tú, al equipo un poco esa bajada del ritmo, o por lo menos a nivel de resultados? ¿Por qué le cuesta más ese segundo tramo del partido? Mira, yo generalmente en el fútbol, por supuesto, lo físico es fundamental, pero a mí intento no dejarme llevar por argumentos populistas de el equipo no corre, falta intensidad, que no digo que con el Levante se esté diciendo ahora, ni mucho menos, en otros momentos sí que se ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que generalmente cuando pasan estas cosas, en términos generales, es porque el equipo no juega bien a fútbol. O sea, es decir, porque el equipo no es un equipo, y entonces eso es lo que hace pues que haya líneas separadas, que a la gente le cuesta más, que cuando tú vas a la presión, ostras, no llegues a tiempo y el rival tenga 2-3 segundos para pensar y eso en el fútbol de élite te mata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no lo achaco tanto a una cuestión física, sino a una cuestión, a dos cuestiones, yo diría. Una es lo que hablábamos antes, que creo que al equipo le falta sumar más elementos competitivos, sobre todo en defensa y en el centro del campo, para que pueda dar refresco. En el fútbol actual, con 5 cambios, sí que es importante que puedas tener una plantilla que puedas tener 16, 17 jugadores a un nivel competitivo parecido. Entonces yo diría un poco eso, que a veces, pues por ejemplo, en el centro del campo, pues cuando Arreaga y Vencedor han salido, que sí que se ha notado ahí un puntito de diferencia. También a nivel defensivo, pues igual que Nela, por ejemplo, está haciendo una grandísima temporada de inicio, pues al principio el Guezabal le costó más. En fin, creo que hay jugadores que están un nivel superior a otros. Y luego hay una cuestión que yo he repetido varias veces aquí, que es lo que me hace tener algo más de dudas con el Levante, que es que creo que es un equipo que no está todavía preparado para alternar en muchos tramos de bloque bajo, de resistencia, ¿vale? De defensa del marcador. Creo que por una cuestión seguramente porque a Calero le faltará trabajo todavía, porque hay muchos jugadores nuevos, por tipología de jugadores, también por quizá calidad defensiva, que hay jugadores buenos, pero estamos en primera división y es el Levante. Entonces yo creo que eso es un poco, al final los rivales, sobre todo cuando tú te adelantas, pues evidentemente te aprietan en la segunda parte, y creo que el Levante, conforme más se hunde, que es algo humano, es cuando más le cuesta, porque no tiene esa calidad defensiva y porque luego le cuesta más salir en transición ofensiva. Entonces, por eso yo siempre digo que lo mejor para el Levante es, en la medida de lo posible, esto es primera división y es muy difícil, es defenderse con balón, es tratar de tener al máximo tiempo posible. Yo creo que por ahí, de hecho, por ejemplo, lo dije el día del Oviedo, ¿no? Que el equipo ganó y tal, pero hubo 20 minutos de la segunda parte que yo creo que otro equipo te hubiera marcado el gol antes. A mí el equipo hoy no me gusta tanto. Creo que es por eso, por una cuestión de fiabilidad defensiva en cuanto a la acumulación de muchos minutos defendiendo en bloque bajo. Creo que al equipo todavía le cuesta. Creo que en las segundas partes, cuando te adelantas, pues los rivales dan un paso adelante, y ahí tienes que intentar defenderte un poquito más con balón y sobre todo tratar de picar un poco más al espacio, de dar sustitos al contraataque para que el equipo rival pueda sufrir. Yo diría, desde fuera, evidentemente no estoy dentro, no tengo los parámetros físicos y tácticos que tiene el cuerpo técnico del Levante, pero yo diría que son las dos cositas que hacen que quizá en las segundas partes el equipo se caiga un poquito más, aunque el otro día creo que no fue el caso, y como decía Algarra, la reacción fue positiva al final. Carlos, tu lectura al respecto del equipo, a lo mejor no estás de acuerdo en lo de las primeras o segundas partes. No sé qué lectura haces tú de este momento concreto futbolístico del equipo. A ver, varias cosas. Primero, el otro día el Levante fue mejor en la segunda parte que en la primera. Sí. O sea, una cosa es que el marcador fuera mejor en la primera que en la segunda, pero futbolísticamente el Levante fue mejor, y lo estáis diciendo vosotros. Después del empate, el equipo fue a por el partido, tuvo la fuerza y tuvo el talento y el carácter para ir y merecer llevarse el partido. Entonces, yo creo dos cosas. Una, el tema físico, yo creo que sí está contando. Para mí, yo el otro día cuando vi salir a Vencedor ya en el minuto 89, en vez del minuto 60, dije, bien, ya vamos por buen camino. Es decir, porque si Kervin tengamos en cuenta que Kervin en las primeras jornadas no jugaba porque estaba lesionado. Luego ha tenido una irrupción relativamente progresiva, porque ahora mismo ya parece que pueda jugar 3 partidos seguidos. Entonces, pero
físicamente esa dupla Vencedor-Arriaga, que para mí es fundamentalísima en este Levante, ha tenido problemas físicos. O sea, ha tenido uno lesionado y otro que también vino sin ritmo, y se han ido cogiendo poco a poco. Entonces yo sí que creo que hay una connotación física en esa deriva o en esa diferencia entre las primeras partes y las segundas. Y luego, además, con respecto a lo de defender en bloque bajo, yo creo que el otro día el Levante defendió bastante bien, incluso cuando lo hizo en bloque bajo. Ocasiones generadas tampoco generó tantas. A Murici se le anuló completamente. Y luego es verdad que tiene una Darder muy clara en la primera parte, pero tampoco te generaron tantas, incluso cuando defendiste en bloque bajo. Y lo dijo Yago Barrasate en la previa del partido. Dice, no, Calero ha entendido muy bien que precisamente lo que decía Ledesma ahora. O sea, el equipo prefiere defender atacando, defender con balón, defender en alto. O sea, y eso es un objetivo que está trabajando Calero y que yo creo que está consiguiendo. Con lo cual, para mí, sí importa lo físico, y este debate yo creo que está con una tendencia clara a desaparecer, porque el equipo físicamente cada vez está más fuerte, y el ejemplo para mí es el partido del otro día, donde, insisto, la segunda parte del Levante fue mucho mejor que la primera, por más que el resultado fuera al revés. Viendo un poco el partido, ahora luego os voy a preguntar por Carlos Álvarez para acabar este tiempo de opinión, pero para mí ver arriba un poco la apuesta el otro día que hace Calero, ¿no? con Coyalipú y con Eta Young. No sé qué os pareció un poco y si os parece que casan esos dos futbolistas juntos. Por cierto, me gustó, o por lo menos me gustó más que otros días, Pablo Martínez durante un buen tramo. Luego no sé si a lo mejor os parece un poco, pero yo creo que es un futbolista al que hay que meter un poco en el ritmo, para mí personalmente. Pero sobre todo me llama más curiosidad, o tengo más curiosidad por si os parece que combinan. A mí me parece que a veces no tanto, pero que quiero ver un poco vuestra opinión. Para mí la apuesta está muy condicionada por el problema que tiene Iván, que marca también esa apuesta ofensiva, por el terreno de juego, por la lesión, por las molestias. Sí, pero la pregunta es, ¿lo volverías a hacer? Me refiero, o sea, ¿te convence la idea para en un momento dado te pueda servir? Me genera dudas. A mí también, por eso lo pregunto. Porque yo Coya no lo veo como un... A ver, es que veo que son dos rematadores, veo que son dos jugadores que los quiero tener más cerquita del área, y ahí ver a Coya a 40 metros ofreciéndose para ser un poco el descongestionador, el que desatasca, aunque también lo estaba haciendo Eta, no acabo de ver esa fusión lo suficientemente compenetrada. Pero a ver, creo que había el momento que probar esa colleta, esa delantera collaeta, como han nombrado algunos, había que probarla a ver qué tal casaban. Porque... La colleta, no lo había oído, de verdad, perdón, sí, era muy común, a lo mejor está un poco despistado, pero me parece bastante gracioso, está muy bien tirado, lo de la colleta, me gusta, perdón. Lo he leído, sí, lo leí antes durante la semana, algunos en Twitter, en las redes, que hay cosas que son en muchos momentos desesperantes, pero hay algunos ingeniosos, sí, con lo del colleta. Pero yo creo que es una apuesta muy marcada, Javi. Yo creo que verle un poco la continuidad, por ejemplo, quiero ver el jueves quién es ese acompañante de Carlos Espí, porque yo creo que Espí va a jugar. Quiero ver quién está al lado para ver quién va a entrar por Iván, o sea, quién va a seguir jugando por Iván, porque Iván el domingo no va a estar con esa lesión en el sóleo. Entonces, veremos a ver el domingo quién es el acompañante de Eta para entender o para ver si esta apuesta del domingo tiene continuidad o fue, por lo que yo creo, muy marcada por el escenario del partido y por los problemas físicos que ha arrastrado el equipo, que todavía tiene durante los días previos. Bueno, vamos a ver, ¿al resto os convenció la dupla de arriba, Ledesma? No, a ver, a mí me cuesta verlo. Creo que son dos delanteros de perfil más parecido, siendo Eta evidentemente mucho mejor jugador y más móvil, pero creo que a Eta le va de maravillas un jugador con la movilidad, una especie de segunda punta como es Iván, y viceversa. Creo que en ese sentido son dos jugadores que se hacen mejores claramente el uno con el otro. Creo que con Coyalipú no es el caso. Yo creo que un recurso así solo lo veremos en dos casos. Uno, cuando no haya más opción, y dos, que no me parece mal, igual de repente en determinados momentos, imagínate un partido en casa, que vas palmando 0-1, que quizá vas a volcar más balones a bandas y buscar centros, buscar más el poderío físico. Creo que ahí sí que en ese contexto sí que podéis meter a los dos para tratar de generar ahí un poco de desconcierto y de presencia en área. Fuera de eso, creo que cuando Iván esté, o incluso meter de segundo punta a Brugué, creo que
no será muy habitual que lo vean. Más recurso que otra cosa, ¿no? Parece un poco la lectura. Carlos, ¿coincides? Yo creo que parece que he venido hoy a llevaros la contra. Pues para eso te invitamos, Carlos, no te voy a engañar. No te voy a engañar. Bueno, a mí sí me gustó. Yo creo que sí que es una dupla, yo no los veo tan parecidos. Además, creo que Colla ejerció más de segundo punta. En la jugada del gol, es verdad que el balón le llega en un rebote, pero sí, acaba yendo de Colla para Eta. Y luego hay otra en la que define mal Eta, que la tira arriba, que es un balón que recibe en mitad de campo ajeno Colla y que asiste perfectamente a Eta. Yo a Colla lo vi bien. Lo vi mucho mejor que había estado en otros partidos, lo vi con habilidad, lo vi con más confianza, con más desparpajo, y a mí sí que me gustó esa dupla. Al que vi raro es a Eta, pero porque lo vi raro en general. O sea, en el gol supongo que es que pensaba que estaban fuera de juego, lo vi un poco despistado en general, pero luego tiene esas genialidades de futbolista que es para mí un fuera de serie ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó esa dupla y sí creo en Colla, y me parece que ganó muchos enteros, como también ganó enteros Víctor, por cierto, que no hemos hablado de él, y Tolian estuvo muy flojo, y Víctor, en un momento que para mí siempre me dicen, no, es que Víctor no defiende bien, pues yo a Víctor lo vi defender perfectamente. De hecho, Calero pensó lo mismo y dijo, espera, Tolian para arriba, Víctor para abajo, a marcar a Jan Virgili, que fue con diferencia el jugador más desequilibrante del partido, y más desequilibrante, por supuesto, del Mallorca, y al que se frenó, al que el Levante empezó a frenar a partir del cambio de posición entre Víctor y Tolian. O sea, que yo creo que Víctor es otro de los que sale muy reforzado del partido del otro día. Para mí, Colla, insisto, también con buenas sensaciones. El Guizábal, por cierto, que tenía un partido importante, también buenas sensaciones. En un día, después de todo lo que se ha hablado y de esa dupla que parecía consolidada entre Matías y Dela, yo creo que era un partido complicado para el Guizábal y lo sacó para mí con nota. Y no estoy tan de acuerdo en lo de Pablo. O sea, Pablo, para mí, estuvo en cuanto a presencia, a movilidad, a sacrificio, apareció en zonas con peligro, recuperado balones muy buenos. Sí, he dicho que me gustó, ¿eh? Sí, pero luego estuvo horrorosamente impreciso. Es decir, luego a la hora de... Él tiene dos jugadas, sobre todo hay una que está Colla para rematar, que le da un mal pase, que es un balón de gol, que no está preciso, porque Pablo está sin confianza. Pero yo estoy contigo. O sea, yo Pablo, sobre todo, la actitud que le viene el primer tramo de partido era sobre todo además de ser alguien importante en el equipo, que yo creo que es un rol que me parece muy atractivo. O sea, él tiene que hacerlo, claro, pero yo creo que el equipo a veces echa de menos eso en concreto que él tiene. Pero él lo tiene. O sea, sí, él lo tiene. Siempre quiere. No se esconde. O sea, para mí Pablo es líder, busca ser protagonista, es un futbolista valiente, es un jugador muy sacrificado a nivel defensivo, es un jugador muy inteligente, con una capacidad física brutal. O sea, el problema de Pablo es todo lo que se ha generado con Pablo. Sí, verdad. O sea, supongo que es verdad, sí. Claro, todo el tema de su salida en su momento, el que se cabreó él también con la directiva porque le invitaron o casi lo empujaron a salir, la situación también de bueno, pues ese mal rollo por si era un segundo caso Pepelu que se generó y que hay mucha gente que no le perdona una, y yo tampoco creo que haya hecho nada tan grave. O sea, para mí el problema de Pablo es un problema de confianza. Pablo es un jugador para ser titular en Primera División, yo no tengo ninguna duda, pero ahora mismo le falta confianza, y eso se le ve no en la lectura, porque la lectura la tiene y la hace muy bien de partido, sino en la precisión, porque ahora mismo sin confianza pues está muy impreciso. Me comprometo a hablar de Pablo Martínez más en una tertulia futura, porque nos quedan 5 minutos y quiero escuchar un sonido que se vio ayer. Sobre todo quiero que me digáis, ya no solo informativamente, pero qué sensación os supone el momento actual de relación Levante-Carlos Álvarez. Esto lo dijo ayer el presidente, Pablo Sánchez. Bueno, pues ahí estamos hablando, estamos confiados en que todo va a llegar a buen puerto, confiamos en Carlos. Carlos está muy bien en Valencia y muy bien en el club, y esperamos que todo se aclare en las próximas semanas. No sé decir un porcentaje, pero vamos, yo creo que se va a hacer sin ningún problema. El caldo de cultivo generado es que se va a hacer. Yo creo que ya más claro no puede ser el presidente con la literalidad de lo que acabamos de escuchar. Dicho esto, ¿qué valor le dais a que de verdad, si al final acaba pasando, que estamos deseando ya que se oficialice todo, porque yo creo que es lo que tocaría, qué valor le dais a que el club consiga renovar un futbolista de este perfil? Porque al final, oye, con el mercado como está, con el run del verano, bueno, todos sabemos que hay plazos y que evidentemente se habla de todo lo que vendrá, pero, oye, al final renovar un futbolista, conociendo un poco cómo se mueve el mercado hoy, con la capacidad que tiene Carlos Álvarez,
Para mí hay que darle valor. Y entonces os pregunto un poco vuestra opinión. Empiezo contigo, Algarra. A ver, es el paso que había que dar después de no cerrarse o no culminarse ese posible traspaso al Benfica. Al final tú tienes que adecuar el estatus del jugador económicamente a lo que él te da y a que es el jugador referencial junto con ETA del equipo. Pero está claro, al final es lo que tú decías en esta introducción. El futuro, sabemos que con la realidad económica que vive el club, pues hay una posible que sea uno de esos jugadores que te ayude a solventar la complicada situación económica que se vive. O sea, él y ETA son los dos jugadores que yo lamento ser tan directo, pero vamos a disfrutarlo este año y cuando llegue verano ya veremos, pero la realidad es que tú lo tienes que atar y bien atar. Ahí está el matiz de la cláusula con el Sevilla, que creo que es la mayor arista dentro de ese contrato, porque creo que por parte del jugador, por parte del club, en la ficha del jugador y la duración del contrato sabemos desde el principio que nunca iba a haber problemas, y el tema está pues ese 30% que todavía tiene el Sevilla, a ver cómo lo solucionan, que yo creo que es sin haber entrado mucho más en la negociación, porque no lo desconozco, pero creo que al final es el matiz más importante para que no se haya cerrado antes este acuerdo. Pero bueno, por resumir, yo mirando al futuro, Javi, yo a la gente le digo siempre lo mismo: vamos a disfrutarlo este año, a él y a ETA, y ya veremos lo que va a pasar. Más opiniones antes de acabar, venga, con todo este caso. Ledesma, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que Pablo Sánchez no es el perfil de directivo que, a ver cómo lo digo, no es de grandes titulares, ¿no? Digamos que no es de grandes titulares, no es excesivamente expresivo, de que le guste dar como mucho contenido a la prensa, ¿no? Entonces yo creo que si él se muestra tan optimista, y porque lo dice de manera más o menos clara, que cree que no va a haber ningún problema y cree que se va a materializar, es porque seguramente todos los indicativos van por ahí, ¿no? No es un presidente que es un estilo Laporta, ¿no? Que es muy rumbero, que le gusta decir cosas y luego si hace lo contrario, como suele ser habitual, no pasa nada. Dicho esto, también bastante de acuerdo con lo que ha dicho Algarra. Bueno, pues seguramente, no sé si llamarlo renoventa, porque a mí estas cosas no me gustan, y después de lo que pasó aquella vez con Campaña, que ya estábamos de hecho aquí en las tertulias de Radio Marca, lo recuerdo perfectamente, pues menos, pero bueno, sí un poco ese mensaje de que hay que disfrutar de Carlos, de que ojalá que pueda estar aquí tiempo, pero si Carlos hace la temporada que yo creo que va a hacer y el Levante consigue salvarse, lo normal es que vengan equipos claramente superiores al Levante en cuanto a proyecto deportivo que se lo puedan llevar. Ahora bien, yo es que confío que en el corto plazo sí que se va a poder hacer esa renovación, y que en un futuro, el día que Carlos salga, creo que será positivo para su carrera y creo que será positivo para la economía del club. Entonces, bueno, me quedo con eso y ese tiene que ser el objetivo. Carlos, contigo acabamos, venga. ¿Sigo llevándoos la contraria? Bueno, sí, estás en esa línea. Mira, Carlos, a mí me parece bien, y te digo por qué, porque a veces me han dicho que en esta tertulia, me lo han dicho aficionados, dices que generalmente Algarra y Archiviu y tú estáis bastante de acuerdo. Digo, porque somos gente con dos dedos de frente, pues está bien. Cabal. Y hoy también somos cabales, Y hoy también somos cabales. Lo de Carlos es otra cosa. No sé qué adjetivo poner, pero ya cada uno que lo piense en casa. Bueno, Carlos, ¿qué? Bueno, tendríamos que repasar y recuperar algunas tertulias. Sí. Pero eso es lo bonito, que la gente busque el podcast, que se lo trabaje, que se lo trabaje. Igual lo busco yo un día. Sobre Carlos, venga. Sobre Carlos. A mí, yo creo que es que Carlos, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Carlos es más que un futbolista. O sea, es decir, Carlos no es Eta Young. Por cierto, a la hora de hablar de jugadores que van a valer una pasta en este Levante, vayamos metiendo ya a Kervin Arriaga. Totalmente. Que con Kervin va a venir dinero, pero brutal. Pero al final, Carlos no es ni Kervin ni Eta. O sea, Carlos es diferente. Carlos es ilusión. O sea, Carlos es algo que tiene algo distinto para el aficionado del Levante. Entonces, para mí, Carlos es bandera. Con lo cual, habiendo escuchado a Dambila, que insiste en poner mucho el ejemplo del Betis, en que la inversión tiene que estar en el campo, en que poco a poco hay que ir mejorando el equipo, yo no digo que sea posible, porque al final, o sea, que sea seguro, porque al final puede venir una oferta mareante y, bueno, pues oye, se tendrá que ir y ya está. Pero que va a intentar, y estoy convencido que Dambila va a intentar que Carlos sea su jugador franquicia durante más de un año, a mí eso no me cabe ninguna duda, porque al final
ese perfil de futbolista y ese perfil de cabeza comprometida que además tiene Carlos, y todo lo que genera Carlos a nivel de ilusión dentro del levantinismo, de conexión entre equipo y grada, todo eso suma mucho para las permanencias, y Dambila lo sabe. Entonces, ok, que sí, que al final obviamente hay que adecuar el contrato, obviamente también si al final vienen a llevárselo, oye, pues mejor que te puedan dejar 30 o 40, que te vayan a dejar 10 o 15, seguro, ok, hay un matiz de eso, pero que yo estoy seguro que Dambila, y en la cabeza de él, de Dambila me refiero, está eso que os acabo de decir, que sea un jugador franquicia, que sea un jugador que crezca con el Levante y que te permita, pues oye, si está el Rayo en Europa, pues, que no puede estar el Levante, con Carlos Álvarez y consolidando determinados futbolistas y haciendo un par de buenas ventas cada año. Bueno, pues eso se puede ir trabajando. Entonces, a mí me hace mucha ilusión que esto salga adelante. Me gusta verlo como le veo de implicado, porque el otro día Tieso juega, decían que iba a estar mucho tiempo de baja, tal no sé qué, al final, bueno, pues el chaval se lo deja todo siempre por sumar lo que puede, y yo creo que ese compromiso y esa ilusión que él genera y ese fútbol que tiene, cuidado, es muy tentador, y para mí es ya no solo una ilusión, sino para mí es inteligente el pensar en poder mantenerlo y crecer con él. A ver cómo lo hace, y a ver, en definitiva... Oye, que lo compartimos, perdona Javi, que compartimos, yo comparto lo que ha dicho Carlos también, o sea, que aquí no hay... Que no viene tan a la contra, que le gusta ser muy especial, pero que no viene tan a la contra, hombre, que aquí al final... No, que jolín, que todo lo que ha dicho, claro... Y además con el tema de Dambila es que es verdad, al final él con lo que yo muchas veces digo de es que le gusta mucho el fútbol, pues mira, ahí va, o sea, eso que repito yo tantas veces, uno de los argumentos es eso que ha dicho Carlos. Su teoría es muy clara, o sea, él no quiere debilitar el proyecto, lo que pasa es que la realidad económica manda mucho, y eso creo que estamos de acuerdo todos. A ver qué pasa, venga, porque evidentemente lo primero es lo del jueves, y a partir de ahí la Liga y la evolución de nombres, como el de Carlos Álvarez. Gracias a Yats, Ledesma, Algarra, os mando un abrazo grande a los tres. Abrazo, chicos. Venga, cerramos nuestro sabio granota.